Chernobyl, ese desastre nuclear que afectó a Ucrania en 1986, un 22 de abril, volvió al presente a través de una serie de HBO que fue furor, terminó hace poco más de una semana. Estamos con un experto en energía nuclear, doctor en física, Mario Mariscotti. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. De nada. Integró la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, durante casi 30 años. Así es. ¿Recuerda aquel 1986 cuando se dio a conocer la tragedia de Chernobyl? ¿Qué pensó usted? Sí, claro. ¿Cómo fue? A ver. ¿Cómo no? 26 de abril. 26 de abril. 26 de abril. Bueno, ese fue un hecho muy importante en la historia de la energía nuclear, en la historia de la humanidad. En realidad es el accidente nuclear más importante que ha tenido en la historia, y eso fue un verdadero shock para todos nosotros que estábamos en el sector nuclear. Claro. Naturalmente eso impactó mucho y por supuesto desencadenó un montón de acciones de investigación y desarrollo orientadas a mejorar la seguridad, claro, del sector nuclear, de las centrales nucleares, y creo que en eso se ha avanzado mucho. Déjeme, antes de avanzar por ese lado, Mario, uno pregunta en estos eventos históricos tan únicos de la humanidad, ¿qué estabas haciendo aquel día? ¿Dónde te enteraste? Por el 11 de septiembre, por ejemplo, el Día de las Torres Gemelas. ¿Qué estaba haciendo aquel día? ¿Se acuerda? ¿Cómo se entera de Chernobyl y cuáles son las primeras impresiones? No había internet todavía, no estaba tan instalado, ¿no? No, en ese momento, bueno, yo estaba como director de investigación y desarrollo en la Comisión de Energía Atómica. Tenía a mi cargo un área muy grande que incluía los reactores de investigación, los elementos combustibles, la planta de uranio enriquecido, y 200 grupos de investigación y desarrollo en Bariloche. Bueno, así que eso fue una noticia, bueno, eso fue a la madrugada, ¿no es cierto?, a la 1 de la mañana de Ucrania. Sí. Eso se supone que fue más o menos al atardecer de Argentina. Así que sí, bueno, estaba trabajando ahí en mi oficina de la CONEA. Cuando nos enteramos, enseguida, gran alboroto, la gente empezó a preguntar, a tratar de saber más. Por supuesto que tuvimos que esperar unas horas para conocer más de qué se trataba. Y bueno, eso... ¿Qué fue lo que pasó en Chernobyl? La comunidad científica vinculada con el mundo de la energía nuclear, atómica, hoy puede describir específicamente qué pasó allí. ¿En la comunidad? En Chernobyl, en Chernobyl? El accidente de Chernobyl, sí. Bueno, el accidente de Chernobyl fue una suma de cosas encadenadas y unas cuantas mal hechas. En primer lugar, los reactores, los 4 reactores que había ahí en Chernobyl tienen un diseño que ya no se usa más, por suerte. Eran muy primitivos desde el punto de vista de la seguridad. Hay un hecho que es distintivo, fundamental, y es que los reactores en el mundo occidental, y creo que en todo el mundo hoy día, tienen por supuesto un cascarón, como lo vemos en Atucha 1, Atucha 2. Sí. Hay toda una estructura, digamos, de protección que es muy importante y que en Chernobyl no existía. Estos eran edificios casi abiertos, digamos, con techos de un material combustible, en fin, muy mal hechos como la parte de infraestructura. Por otro lado... ¿Era por mala praxis de la Unión Soviética? ¿Las centrales atómicas en Estados Unidos tenían otro tipo de protección? Sí, sí. En ese sentido, estos reactores eran muchísimo más inseguros que el resto, digamos, de los reactores que más bien uno encuentra en el mundo occidental. Claro. Aunque hoy día, digamos, en el este, en aquella época, China no tenía reactores, hoy día tiene unos cuantos y están con sus propios diseños, de manera que, y todos esos son de un diseño mucho más seguro. Pero también
se combinaron situaciones muy negativas. Primero, por ejemplo, ellos querían hacer un experimento, en realidad. Ajá. Y este es un reactor, bueno, y había un equipo de gente que había sido entrenada para hacer ese experimento, que era un poquito peligroso. Ajá. Y resulta que la programación se atrasó porque desde Kiev pidieron que no redujeran la potencia de este reactor porque necesitaban energía. Se atrasó la prueba y la prueba quedó finalmente en manos de gente que no estaba entrenada. Ajá. Por otra parte, este es un tipo de reactor relativamente inestable, en el sentido de que fue hecho, en realidad es un diseño militar, verdaderamente, más orientado a producir plutonio Ajá. para bombas, Ajá. pero también para producir energía eléctrica, digamos, Sí. las dos cosas hacían, Sí. pero tenía ese sentido. Entonces, eran reactores para la época de muy alta potencia y por su diseño eran reactores, como decía recién, inestables, con lo que se llama un coeficiente de temperatura que reactiva positivamente cuando la temperatura sube. Ajá. Bueno, y hubo una Como serie demasiado de sensible, digamos. Demasiado sensible a la subida de temperatura. sensible. Claro. Ese experimento que querían hacer tenía que tener un montón de Sí, sí. precauciones. Muchos de los sistemas de seguridad fueron apagados para hacer ese experimento, Claro. y eso fue una imprudencia muy grande. Y bueno, ahí hubo una serie de cosas mal hechas y fue realmente una tragedia, ¿no? A esa altura, Argentina, llegada a la década del 80, Argentina, ¿cuántos centrales atómicas y reactores tenía en funcionamiento? En el 86 tenía 2. Tenía 2, Atucha 1 Y Embalse. y Embalse. Sí. Y todo había empezado con Juan Domingo Perón, usted lo cuenta muy bien en el libro El secreto atómico de Huemul, ¿no? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es que Perón piensa en energía atómica? ¿Por qué se ríe? Es muy buena la pregunta. Yo creo que Perón, con todos sus defectos y sus virtudes, una de sus virtudes era que quería ir adelante. A él, uno de sus colaboradores, el brigadier Ojeda, recibe un día una noticia de que hay una persona que quiere venir a la Argentina y la traen. Y esta persona, Ronald Richter, era muy convincente. Realmente era una persona que tenía un poder de convicción extraordinario. El propio Ojeda me contó detalles de la primera reunión que tuvieron con Perón. Y lo convenció Perón de que tenía la forma de producir energía atómica barata por el método de la fusión, que entonces era nuevo. Ajá. Y hoy día aún sigue siendo todavía novedoso porque no se consiguió producir energía eléctrica con el método de la fusión. Lo opuesto es la fisión. Lo opuesto a la fisión, en donde se usan elementos livianos como el hidrógeno, litio, helio, en lugar de usar uranio. Ajá. Tiene un montón de virtudes ese sistema, pero es muy difícil de conseguir, no se ha conseguido todavía. Claro. Pero lo cierto es que lo convenció a Perón y Perón dijo adelante. Perón debió haberse asesorado, pero en esa época los físicos argentinos, que había unos cuantos y buenos, eran totalmente antiperonistas, había un divorcio total Claro. entre el gobierno y la comunidad científica. Y entonces no se pidieron los antecedentes que debieran pedir para un Claro. científico que viene a proponer algo. Uno le pide y dice, bueno, a ver qué trabajos ha hecho, etc. Así que se embarcaron en ese proyecto y fue todo un gran fraude, digamos. En una isla, ¿no? La isla Huemul, en sí, la isla claro. Huemul. Sí. ¿Y qué hicieron allí? Fantástico, ¿no? Realmente fue una aventura. Y bueno, ahí Richter montó un laboratorio, varios laboratorios, debo decir. Y ahí básicamente tenía un cilindro de hormigón de unos 2 metros de diámetro y adentro tenía un arco eléctrico de mucha potencia. La isla Huemul tenía 3 veces más potencia eléctrica que toda la ciudad de Bariloche. Ajá. En ese momento. Descargaba el arco y pretendía... básicamente el tema de la fusión es un tema de temperatura, de altas temperaturas. Y pretendía alcanzar temperaturas para que los núcleos fusionaran. Y en un momento dado pensó que había tenido éxito. Ajá. Y se lo dijo a Perón.
Yo después, con el tiempo, cuando hice la investigación para el libro y todo, pude hablar con el técnico que hizo el experimento mismo. Sí, y él me pudo describir en detalle lo que había ocurrido, y todo era una falla instrumental. Ajá, no había sucedido la fusión. No había sucedido para nada. Para hacer fusión, como en el Sol, por ejemplo, en el Sol hay unos 10 a 100 millones de grados, dependiendo de dónde dentro del Sol. Pero Richter, con su arco eléctrico, más de 5.000 grados no alcanzaba. Claro. O sea, estaba muy, muy lejos. Pero él malinterpretó un resultado físico que realmente, un error que para un físico fue muy grave. Yo considero que... ¿Richter de qué nacionalidad era? Era alemán-austríaco. Él nació en una ciudad que se llama Falkenau, y según las épocas era Austria. Según cómo se corría la frontera. ¿Cómo se sabe finalmente que esa posibilidad de la fusión nuclear era un blef de alguna manera? ¿Cómo se entera Perón? La posibilidad del experimento proyecto de Guamul, Richter, claro. Le costó mucho a Perón. Mucho, porque, bueno, había apostado muchísimo. Pero finalmente... Él primero lo tiene al coronel González como interfase entre Richter y él. En un momento dado, Richter hacía un montón de locuras, era una cosa increíble. Y en un momento dado, González se entera que Richter ha decidido por su cuenta conversar con una empresa alemana de construcciones para mudar todo el laboratorio de la isla Guamul a una zona cercana a lo que es hoy día el aeropuerto de Bariloche. Y se pone furioso González, y eso deriva en su renuncia. Entonces Perón lo toma a su edecán marino, Iraola Goitía, capitán Iraola Goitía en ese momento, una persona inteligente, muy buena, no sabía nada del tema, pero se hace cargo. Y de entrada nomás Richter, para impresionarlo, simula un sabotaje. Entonces Iraola Goitía, como me dijo a mí, tuve la oportunidad de ir a la isla Guamul, y ahí vi las cosas que hacía Richter, y no lo podía creer. En un momento dado me hizo tirar al suelo y me mostró cómo era una explosión atómica, y lo que hizo fue manejar uno de estos aparatos, era una explosión química convencional. Así que yo me volví a Buenos Aires, me fui el lunes a las 6 de la mañana a verlo a Perón, que sabía que se levantaba temprano, como buen militar, y le dije, no puede ser, esto no puede ser. Entonces, Perón finalmente accedió a que hubiera una comisión, y Iraola Goitía lo convenció de que hubiera una comisión de científicos que fueran, cosa que se postergó bastante, porque esto que estoy contando ocurrió en marzo del 52, un año después del anuncio de Perón. Después todo eso había transcurrido un montón de cosas. ¿Ese es el origen de la Comisión Nacional de Energía Atómica? Sí, en el año 50 es iniciativa del coronel González crear la Comisión de Energía Atómica. Y lo hace porque él en ese momento estaba como director de Inmigraciones, y Perón le decía: Gonzalito, vos tenés plata en la Dirección de Inmigraciones, a ver si con esa plata se la das para atender los pedidos de Richter. Y González se dio cuenta que estaba malversando fondos, entonces tuvo la iniciativa sana, digamos, de crear esta comisión. Pero después, y este es ahí un error histórico generalmente que se comete, es que esa Comisión de Energía Atómica que creó González no es la actual. ¿Por qué? Porque González estaba bien intencionado y quería que Richter tuviera estudiantes argentinos para que se fueran entrenando en este tema. Y Richter no quería saber nada. Entonces González creó otra institución. ¿El Instituto Balseiro? ¿El Instituto Balseiro? No, en el año 51, un año después de haber creado la Comisión de Energía Atómica, crea la Dirección Nacional de Energía Atómica en el ex Instituto Masone, ahí en Avenida Libertador, donde está todavía. Esa Dirección Nacional de Energía Atómica después en el año 56 se convierte en Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero eso es una institución que González, sin saber nada del tema, crea con mucha acierto, porque convoca gente muy buena. Y los investigadores que eran tan reacios a relacionarse con el peronismo, en ese caso dejan de resistirse. Sí, en ese caso dejan de resistir, inclusive más. Yo siempre digo, cuando hablamos de estas cosas, que yo creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido la CONE actual es que no hubo discriminación política como la había en las universidades en aquel momento.
El ejemplo más interesante es cuando Iraola Goitia me contó que cuando lo quiso incorporar al ingeniero Galoni, tal vez algunos memoriosos. Fernández y Galoni, era un libro de física que se usaba mucho. Bueno, Galoni era un buen físico, era ingeniero en realidad, pero se dedicaba a la física, y era antiperonista. Y Iraola Goitia le fue a decir a Perón, vea, no hay buenos físicos peronistas. Y Perón le dijo, no hay problema, contrátelo nomás. Y lo mismo pasó con Jorge Sábato. Claro. Jorge Sábato había sido echado como profesor del colegio secundario, era profesor de secundario, porque no se había querido afiliar. Por antiperonista también, sí, sí. Y él no lo pudo creer cuando lo invitaron a incorporarse a la CONEA. Claro. Yo creo que eso fue una cosa muy importante. Muy visionario, ¿no? De la persona que... Sí. El Instituto Balseiro, ¿cómo entra a jugar en esa trama de, bueno, de política de estatal vinculada con la... Cuando Richter finalmente es sacado por Iraola Goitia, hay que tener en cuenta una cosa interesante. En el año 52, después que va esta comisión investigadora, que está Balseiro, y Balseiro es una pieza clave en esa comisión investigadora, por supuesto el informe es negativo, pero Perón y Mendé, el ministro de Asuntos Técnicos, no podían enfrentarse con la situación de tener que cortar con este proyecto. Era una cosa que se quedaron paralizados. Haber sido engañados de alguna manera, ¿no? Claro. Iraola Goitia tuvo la valentía de ir por su cuenta e intervenir en la isla Huemul. Y afortunadamente Richter no se opuso. Y así terminó eso. Y entonces en febrero del 53, eso fue en noviembre del 52, en febrero del 53 hubo una comisión que fueron ahí a Bariloche y dijeron, ¿qué hacemos con esto? No la isla, sino lo que estaba enfrente, que también había laboratorios. Y entonces empezaron a pensar en qué podían hacer y qué sé yo. Y después surgió la idea del instituto, que primero fue una idea del doctor Gaviola, después fracasó, y en el año 55, antes de la Revolución Libertadora, en febrero del 55 se hizo una escuela de verano en Bariloche, que fue muy exitosa. Una escuela de verano de energía nuclear, de física nuclear. Sí, de física, ¿no? Muy exitosa. La gente de Buenos Aires se mudó a Bariloche por 2 meses y ahí intensos cursos de como física. Un polo de investigación, como un Silicon Valley de la energía atómica. Y ahí en ese momento, en una reunión con Iraola Goitia, dijeron, ¿por qué no hacemos un instituto de física? Que es ahí donde Iraola Goitia dice, pero ¿y qué? ¿Van a convivir chicos con chicas, varones con mujeres? Y si nace un pibe... Y entonces los que estaban ahí le dicen, a usted lo nombramos padrino. Otras épocas, qué buena historia. Y entonces, y ahí fue que Balseiro ahora tomó la posta y trabajaron durante todo marzo, abril, mayo, junio, durante el 16 de junio del 55, estaban tratando de organizar el instituto. El instituto empezó en agosto del 55. Interesante. Interesantísimo, porque uno dice, esas épocas tan críticas, tan complicadas, y sin embargo, político, sin embargo, el Estado, estas cosas funcionaron y crecieron. Avanzaba. Y es tan importante ¿Qué se pensaba? ¿Para qué se quería la energía atómica en la Argentina en ese momento? Porque usted señalaba el uso más bélico con el plutonio o el uso para proveer de energía eléctrica. ¿Qué proyecto tenía el peronismo en ese momento? Sí, efectivamente, la energía atómica nació como cosa bélica, ¿no? Con Hiroshima, Nagasaki, el proyecto Manhattan. Sin embargo, ya para el año... Richter llega a la Argentina en el año 48. En el año 46 ya Gaviola empieza a hablar de hacer un instituto para investigaciones pacíficas de la energía atómica, que tampoco prospera, pero cuando viene Richter, Perón se siente entusiasmado, y creo sinceramente, de todas las investigaciones que yo he hecho históricas, de que Perón no quería la bomba, quería realmente energía para su plan quinquenal. Porque hubo una suposición, hay una lectura que dice que buscaba una bomba nuclear. Sí, claro. De hecho, una cosa que me dio satisfacción es que después que se publicó la primera edición de mi libro, hubo una cuestión durante el gobierno radical, de que los radicales querían ponerle el nombre de Isla de la Paz a la isla Huemul, y los peronistas tomaron eso como una agresión, digamos, como que estaban señalando de que ahí se había querido hacer la bomba. Entiendo. Y usaron mi libro como argumento para mostrar que no era tal.
porque yo creo que conseguí suficientes documentos, cartas de Perón, manuscritas y demás, y qué sé yo, que demuestran claramente que Perón no estaba detrás de la bomba atómica. Mario, le propongo un corte y después seguimos esta conversación. Vamos a un corte en la red Pregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos con esta historia de la energía atómica en Argentina. Estás viendo La Nación Más. El coco es el mejor aliado para un pelo naturalmente increíble. Mi pelo resiste hasta la humedad y el calor de la selva, y con una fragancia espectacular. La nutrición más intensa que probé. Nuevo Sedal Bomba Coco. Nuevas sopas listas Knorr, 100% ingredientes de origen natural y sin conservantes. Knorr, naturalmente delicioso. Lo haces por ella, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Nuevo Rexona Clinical. Combate la transpiración con una protección 3 veces más fuerte sin necesidad de reaplicar. Para que nada te detenga, ni siquiera la transpiración. Nuevo Rexona Clinical, ahora en aerosol y rolón. La Nación presenta Stephen King de colección. Lo mejor de sus historias es que lo peor siempre está por llegar. Promo lanzamiento It a 249 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online. Que lo que acumules sea solo felicidad. Soltá lo que ya no usás y hace feliz a alguien. Desde la Fundación Vivienda Digna lo buscamos sin cargo por tu domicilio. Donar es el nuevo soltar. Sueñan con un futuro mejor para sus alumnos. Desafían la adversidad, generan propuestas innovadoras, no se rinden nunca, siempre van por más. Si sos uno de esos maestros, tenemos un premio para vos. Para que tu escuela y tus alumnos puedan llegar más lejos, presenta tu proyecto para mejorar la educación. La respuesta es lo que se te ocurre en el momento, por lo menos hay un 30% de que es mentira. Bueno, ¿Y cómo lo definís a Franchella como director? Todos lo conocemos como actor. extraordinario. Sacale el 30% de mentira a eso último que acabas de decir. Y te odio al tipo que no, yo hago todo en casa. Calmate, tirate en el sofá. Todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, aquí en La Nación Más. Puntitas de los pies, dale. Chernobyl, bueno, la motivación para pensar la historia de la energía atómica en la Argentina. Allí está Perón en el origen de todo, también de la energía atómica. Estamos con Mario Mariscotti haciendo un repaso de esos momentos claves de este sector tan importante. Bueno, no quería la bomba Perón, estaba pensando en un uso pacífico de la energía atómica, energía nuclear. Era un uso para obtención de energía eléctrica. Esto. Sí. Sí. En esa época era una idea bastante pionera, porque la primera vez que se produjo energía eléctrica por medio de generación nuclear fue en el año 48, o sea que estamos ahí nomás. ¿En dónde sucedió esto? En Idaho. En Idaho, en Estados Unidos. No, en Idaho. Ajá. Después las primeras centrales nucleares realmente fueron en Inglaterra, pero ya en el año 54. Pero Idaho fue la primera producción. ¿Y cuándo tenemos la primera central nuclear? ¿En qué fecha? Bueno, la decisión se toma en el 67 y Atucha 1 empieza a funcionar en el 74. Claro. Da la casualidad que le inaugura Perón. Claro, de regreso a Está Argentina. de vuelta. Claro. Y Perón inaugura Atucha 1. O sea, se toma durante la dictadura de Onganía la decisión, es 67. La decisión se toma en el 67, claro. Sí, con el gobierno de Onganía. Sí. Fue una decisión importante. Estaba Kiliat a cargo de la Comisión de Energía Atómica en aquella época. Ahora hay algo interesante ahí, ¿no? Perón, un militar, y esta continuidad de la política atómica en la Argentina a lo largo de las décadas, en una época de la Argentina donde los golpes de Estado se sucedían unos tras otros. ¿Tenía que ver con cierto sesgo del mundo militar a favor de la energía atómica? Esa continuidad, a pesar de los golpes y las disrupciones, ¿puede haber una correlación?
podría ser. Yo lo diría un poquito de otra manera. A ver. Perón le pidió al coronel González, o sea que empezó con un amigo militar que se hiciera cargo de esto. Y después siguió con la Marina, con Iraola Goitía. Cuando Iraola Goitía estaba a cargo de la Comisión de Energía Atómica a partir del año 52, naturalmente en el 55 él dejaba, ¿no? Porque venía el nuevo gobierno. Pero él se ocupó de recomendarlo a su amigo Kiliat, que era antiperonista, pero eran amigos. Y entonces hubo una gran continuidad. Y salvo por un breve periodo durante la época de Frondizi, que hubo otro capitán López, Kiliat estuvo, si no me equivoco, 17 años. Ajá. En la CONEA. En la CONEA. Claro. Y eso le dio una gran... La Corporación enorme... Militar sostuvo ese proyecto de alguna manera. Y después, en el año 73, tuvimos una gran crisis. Si recordamos un poco, el gobierno de Cámpora y demás y todo esto. Y hubo momentos en donde parecía que iba a haber alguien de la agrupación. La Cámpora no existía en ese momento. Estaba politizado ese puesto. Y que iba a haber una persona con inclinaciones montoneras, digamos, a cargo de la CONEA. Pero ¿y quién quedó finalmente? Finalmente, por suerte, lo fueron a buscar de vuelta a Iraola Goitía. Así que la continuidad era absoluta. Cuando llegó el 76 y Iraola Goitía tuvo que dejar, apareció Castro Madero, que también era marino. Claro. Así que... No sé muy bien qué... Una correlación interesante para seguir pensando. Esta continuidad me parece que ha sido importante. Estos militares, o marinos en realidad, que se encadenaron, fueron prolijos, fueron patriotas, fueron gente sana, digamos, gente que respetaba la calidad, que respetaba el mérito, y no introdujeron ningún tipo de discriminación política. Ahora, por ejemplo, la Noche de los Bastones Largos en la década del 60, que implica la expulsión y el exilio de muchos científicos, ¿impactó en esa conformación de la CONEA, en el desarrollo científico nuclear? Bueno, no mucho en realidad. Un poco sí, pero no mucho, porque muchos se entraron a la CONEA a partir de... Claro, se incorporaron. De la salida esta tan trágica. Yo fui una víctima de eso. Claro. Y por otra parte, me parece que la CONEA fue como un elemento estabilizador y protector un poquito de la actividad científica tecnológica argentina. Yo creo que la CONEA fue el organismo que más hizo por el desarrollo tecnológico argentino. Digamos, en términos genéricos, digamos, por supuesto está el CONICET, está el INTI, está el INTA, etcétera, pero lo que pasa es que la CONEA tenía tenía metas, digamos, había una simbiosis sana entre ciencia básica y servicio a la sociedad. Claro, estaba muy clara esa relación. Había una cosa de producción y soberanía energética. Claro. Entonces eso fue muy sano, eso debiera ocurrir hoy día en todas las áreas. Mario, hubo este apagón histórico que sucedió el fin de semana. ¿Cuán seguras son las centrales atómicas en Argentina? Bueno, son muy seguras. ¿Sí? Son muy seguras. Ciertamente muchísimo más seguras que las de Chernobyl, digamos. A pesar de la falta de inversión, de la corrupción que hay en el Estado, no han sido impactadas en ese sentido. No. La verdad que las centrales nucleares argentinas han tenido un desempeño en algunos momentos de primer lugar a nivel mundial, cuando uno mide lo que se llama el factor de carga, que es cuántas horas en el año funcionan, están realmente produciendo. Atucha 1 en algunos años fue la primera o segunda en todo el mundo. Y en general la performance, el desempeño han funcionado muy bien, han sido muy bien operadas, han sido muy bien mantenidas. Allá por el año 88 tuvimos una crisis en Atucha 1 y fue la propia Argentina que pudo resolver ese problema.
Después, cuando hubo que terminar Atucha 2, ahora no hace muchos años, también se hizo... Mario, lo vamos a invitar otro día para seguir esta conversación tan interesante, bueno, realmente. Muchas gracias, Susana. Hemos llegado al final de la repregunta, noticias de fondo, los temas del día, los temas que importan, las entrevistas claves en profundidad. No se vayan, sigue Julián Weich con Noticia y Media. Gracias, hasta mañana.